Mi nombre es Elena, tengo 34 años, y nunca imaginé que mi vida llegaría a este punto. En una noche fría de noviembre en Barcelona, un jeque multimillonario llamado Khalid Al-Rashid me hizo una propuesta que ninguna madre debería tener que considerar: $1 millón a cambio de 24 horas de control absoluto sobre mi vida. Él podría decidir todo: qué comería, qué vestiría, qué diría, a dónde iría. Sería completamente suya por un día entero. La propuesta llegó en el peor momento posible. Mi hijo Lucas, de apenas 6 años, lucha contra una leucemia agresiva que requiere tratamientos experimentales carísimos que nuestro sistema de salud se niega a cubrir. Y como si eso no fuera suficiente, mi papá acumuló una deuda de 800.000 euros con agiotistas violentos que amenazan con destruir a nuestra familia si no reciben el pago en 3 semanas. El reloj está corriendo. Cada día que pasa, veo a mi hijo más débil y a los hombres de mi papá más impacientes. Khalid lo sabe. Sabe que estoy acorralada, desesperada, dispuesta a hacer lo impensable. La pregunta que me atormenta todas las noches es: ¿cuánto vale mi dignidad? ¿Cuánto de mí misma estoy dispuesta a entregar para salvar a quienes amo? Y lo más aterrador, después de esas 24 horas, ¿seguiré siendo yo misma? Antes de comenzar, escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Suscríbete al canal, porque así nos ayudas a crecer y a seguir trayendo más historias emocionantes como esta. Sé parte de nuestra historia. El restaurante estaba en el corazón del Eixample, ese barrio de Barcelona donde las calles forman un tablero de ajedrez perfecto y los edificios modernistas parecen contar historias de una época dorada. Era el tipo de lugar donde nunca imaginé poner un pie. Lámparas de cristal colgaban del techo como estrellas capturadas, y cada mesa parecía una pequeña isla de lujo rodeada por un mar de mármol italiano. Estaba ahí porque Ramón, mi jefe en el hotel 5 estrellas donde trabajaba como gerente de eventos, insistió en que atendiera personalmente a un huésped especial. Es un jeque, Helena, Khalid Al-Rashid, multimillonario del petróleo. Está hospedado en la suite presidencial y pidió específicamente por ti. Se me revolvió el estómago cuando escuché eso, no porque fuera importante, para nada, sino porque los hombres poderosos rara vez piden hablar con mujeres comunes sin tener segundas intenciones. Aún así, necesitaba ese trabajo, necesitaba cada centavo que ganaba. Así que me arreglé el blazer negro, me puse lápiz labial y caminé por las calles iluminadas del Passeig de Gràcia hasta el restaurante, sintiendo el viento frío de noviembre cortarme la cara. Khalid estaba sentado solo en una mesa del rincón más privado del restaurante. Cuando me vio acercarme, no sonrió, solo observó, como un depredador evaluando a su presa. Era más joven de lo que esperaba, tal vez 40 y tantos años, con ojos oscuros que parecían ver a través de las personas. Usaba un traje impecablemente cortado, sin corbata, y tenía esa confianza irritante de quien nunca ha sido contrariado en la vida. «Señorita Elena», dijo en español perfecto, con apenas un leve acento árabe, «por favor, tome asiento». No era una invitación, era una orden disimulada de cortesía. Me senté en la silla frente a él, manteniendo las manos sobre mi regazo para ocultar que temblaban ligeramente. El mesero apareció como un fantasma silencioso y llenó mi copa con un vino tinto que probablemente costaba más que mi renta mensual. «¿Usted pidió hablar conmigo?» Khalid tomó un sorbo de su copa, saboreándolo con esa lentitud deliberada que tienen los hombres acostumbrados a que el mundo espere por ellos. «Sí, he estado observándola, Elena, durante las últimas 2 semanas. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Observándome? ¿Por qué? ¿Cómo?» Mantuve la compostura, aunque por dentro todo en mí gritaba que saliera corriendo de ahí. «No entiendo, señor Al-Rashid. Soy solo la gerente de eventos del hotel. Si hay algún problema con su estadía...» «No hay ningún problema», me interrumpió, recargándose en su silla con esa tranquilidad perturbadora. «Al contrario, su servicio ha sido impecable, pero no la mandé llamar para hablar de trabajo». Ahí estaba, el momento que había temido desde que entré. Apreté los puños bajo la mesa, preparándome para lo que fuera que viniera después. «Investigué su vida, Elena. Sé que su hijo está enfermo, leucemia linfoblástica aguda. Sé que los tratamientos que necesita no están cubiertos por el seguro público y que la clínica privada le está cobrando 400.000 euros. También sé que su padre debe 800.000 euros a hombres muy peligrosos y que tienen 3 semanas para pagar». Sentí que la sangre se me iba de la cara. ¿Cómo sabía todo eso? ¿Quién era este hombre realmente?
Usted no tiene derecho a... Tengo todo el derecho, dijo con calma. Cuando tienes mi nivel de recursos, puedes saber lo que quieras sobre quien quieras. Y lo que sé es que usted está desesperada, Elena, que trabaja 12 horas al día, que vende lo poco que tiene, que llora todas las noches preguntándose cómo va a salvar a su familia. Las lágrimas amenazaban con salir, pero me las tragué. No le daría el gusto de verme llorar. ¿Qué quiere de mí? Khalid se inclinó hacia adelante y por primera vez esa noche, algo parecido a una sonrisa apareció en sus labios. Quiero hacerle una propuesta. $1 millón, suficiente para pagar las deudas de su padre y todos los tratamientos de Lucas, suficiente para que nunca más tenga que preocuparse por el dinero. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podría escucharlo. ¿A cambio de qué? 24 horas, un día completo donde yo tendré control absoluto sobre su vida. Usted hará lo que yo diga, cuando yo lo diga, como yo lo diga, sin cuestionamientos, sin resistencia. Por un día me pertenecerá completamente. El restaurante pareció dar vueltas a mi alrededor. Las conversaciones de las otras mesas se convirtieron en un zumbido distante. Todo lo que podía escuchar era mi propia respiración entrecortada y el eco de sus palabras. ¿Eso es inmoral? ¿Degradante?, completó él. Tal vez, pero también es $1 millón, dinero real, transferido a su cuenta en el momento que acepte, sin trucos, sin letras pequeñas. ¿Y qué haría usted conmigo durante esas 24 horas? Khalid se recargó nuevamente en su silla, estudiándome con esos ojos que parecían calcular cada reacción mía. Eso es parte del acuerdo. Usted no sabrá de antemano, pero le prometo esto. No habrá violencia física, no habrá daño permanente, solo obediencia absoluta. Sentí náuseas. Quería levantarme, abofetearlo, gritarle que era un enfermo, pero entonces pensé en Lucas, en su carita pálida en esa cama de hospital, en cómo me preguntó ayer si se iba a morir porque ya no podíamos pagar más tratamientos. Pensé en mi papá, en cómo esos hombres lo golpearon la semana pasada como advertencia, en la sangre en su camisa, en sus manos temblando mientras me pedía perdón por arruinar nuestras vidas. ¿Por qué yo?, pregunté con voz quebrada. ¿Por qué hacer esto? Porque puedo, respondió con una honestidad brutal. Porque soy un hombre que siempre ha tenido todo lo que quiere, excepto una cosa, el poder absoluto sobre otra persona. No por fuerza, no por amenazas, sino porque alguien, por desesperación o por amor, elige entregarse voluntariamente. Eso, Elena, es algo que el dinero normalmente no puede comprar, pero en su caso, creo que sí. Me quedé en silencio durante lo que pareció una eternidad. El mesero pasó, ofreciendo más vino. Khalid lo despidió con un gesto de la mano sin apartar sus ojos de mí. Tiene 3 días para decidir, dijo finalmente. Después de eso, la oferta expira y buscaré a alguien más, alguien igual de desesperada, alguien que sí tenga el valor de hacer lo necesario por su familia. Se puso de pie, dejando una tarjeta negra sobre la mesa con solo un número de teléfono grabado en dorado. Cuando decida, llame a ese número. Estaré esperando. Lo vi alejarse entre las mesas, su figura desapareciendo entre las sombras del restaurante. Me quedé ahí sentada, mirando esa tarjeta como si fuera una serpiente venenosa. $1 millón, 24 horas, control absoluto. Tomé la tarjeta con dedos temblorosos y la guardé en mi bolso. No sabía si la usaría, no sabía si podría, pero sabía que esa noche había cambiado todo y que la pregunta que me atormentaría los próximos 3 días no era si podía hacer esto, era si me perdonaría a mí misma si no lo hacía. Salí del restaurante con las piernas temblando y caminé por el Passeig de Gracia sin rumbo fijo. Los edificios modernistas que normalmente admiraba, esas fachadas ondulantes, llenas de mosaicos y balcones de hierro forjado, ahora me parecían testigos silenciosos de mi vergüenza. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo mi vida se había convertido en algo tan desesperado que un desconocido podía comprarme como si fuera un objeto? El frío de noviembre me calaba los huesos, pero no era nada comparado con el hielo que sentía en el pecho. Saqué mi celular y marqué el número de mi papá. Necesitaba escuchar su voz, aunque solo fuera para recordarme por qué estaba considerando siquiera esta locura. ¿Elena? Su voz sonaba cansada, rota. ¿Estás bien, mija? Sí, papá. Solo quería saber cómo estabas. Hubo un silencio pesado del otro lado de la línea. Podía escuchar su respiración entrecortada, ese sonido que hacía desde que lo golpearon. Vinieron de nuevo hoy, dijo finalmente, a la ferretería. No hicieron nada, solo se quedaron parados afuera, mirando, como buitres esperando que me muera. Cerré los ojos, sintiendo las lágrimas quemarme por dentro. La ferretería de mi papá había sido su orgullo durante 30 años. Un negocio honesto, humilde,
que alimentó a nuestra familia, hasta que la economía se fue al carajo y él pensó que podía salvarlo pidiendo dinero prestado, no a un banco. Su crédito ya estaba arruinado, sino a hombres que operaban en las sombras, que cobraban intereses del 15% mensual y que no aceptaban un no como respuesta. ¿Cuánto tiempo nos queda? 2 semanas y media. Dijeron que si no les pago los 800,000 euros completos para entonces, se le quebró la voz. Van a quemar la ferretería y después van a venir por ti y por Lucas. Sentí que me faltaba el aire. Me apoyé contra la pared de un edificio, tratando de no colapsar ahí mismo en la calle. No van a tocarnos, papá, te lo prometo. ¿Cómo puedes prometerme eso? Su voz sonaba desesperada, derrotada. No tenemos nada, Elena. Ya vendí todo lo que tenía valor. El coche, las herramientas, hasta el reloj de tu mamá. Y apenas junto 40,000 euros. Es como intentar llenar el océano con un gotero. Mi mamá, ella había muerto hacía 5 años de cáncer y durante sus últimos meses también nos ahogamos en deudas médicas. Pensé que después de su muerte habíamos tocado fondo. Qué ingenua fui. Siempre hay un fondo más profundo. Siempre hay una nueva forma de sufrir. Voy a arreglarlo, le dije, aunque ni yo misma sabía cómo. Confía en mí. No quiero que hagas nada peligroso, mija. No quiero que... Te tengo que dejar, papá. Te quiero. Colgué antes de que pudiera seguir hablando, antes de que pudiera escuchar el llanto que sabía que vendría. Seguí caminando sin dirección hasta que mis pies me llevaron al Hospital Clinic, donde Lucas estaba internado en el pabellón de oncología pediátrica. La enfermera de turno me sonrió con esa compasión profesional que odio tanto. Ya está dormido, Elena, pero puedes pasar a verlo. Entré de puntillas a su habitación. Lucas estaba acostado en esa cama que parecía tragárselo, conectado a tubos y monitores que parpadeaban en la oscuridad. Había perdido todo su cabello por la quimioterapia. Sus labios estaban pálidos, agrietados. Tenía 6 años y parecía un fantasma. Me senté en la silla junto a su cama y tomé su manita fría entre las mías. Él se movió ligeramente, abriendo los ojos apenas. Mami, estoy aquí, mi amor. ¿Cómo te sientes? Cansado. Siempre estoy cansado. Le acaricié la frente suavemente, tratando de sonreír, aunque por dentro me estuviera desmoronando. Lo sé, bebé, pero vas a mejorar, te lo prometo. ¿De verdad? Sus ojos, esos ojos que solían brillar con travesura y alegría, ahora solo reflejaban duda. Porque escuché a las enfermeras hablando. Dijeron que si no consigues el dinero para el nuevo tratamiento, voy a... No, lo interrumpí, apretando su mano. No vas a nada. Voy a conseguir ese dinero. Voy a salvarte. ¿Cómo, mami? ¿Cómo vas a conseguir tanto dinero? No tenía respuesta para eso. No una que pudiera darle a mi hijo de 6 años. Así que solo lo besé en la frente y le prometí algo que no sabía si podría cumplir. Ya verás, todo va a estar bien. Lucas cerró los ojos de nuevo, agotado por el simple esfuerzo de hablar. Me quedé ahí toda la noche, viendo su pecho subir y bajar con cada respiración frágil, preguntándome cuántas respiraciones más le quedaban si no hacía algo drástico. El oncólogo me había sido brutalmente honesto 2 semanas atrás. Lucas necesitaba un tratamiento experimental de inmunoterapia CAR-T que costaba 400,000 euros. Sin él, le daban 6 meses de vida, tal vez menos. Con él, tenía 70% de probabilidades de remisión completa. 70%. Una posibilidad real de que mi hijo viviera. Pero el Seguro Público Español no cubría tratamientos experimentales. Y yo, con mi sueldo de gerente de eventos, jamás podría juntar esa cantidad. Había pedido préstamos a todos los bancos. Todos me rechazaron. Había iniciado una campaña de crowdfunding que apenas recaudó 8,000 euros. Había vendido cada cosa de valor que tenía. Y ahora tenía la tarjeta negra de Khalid quemándome en el bolso. $1,000,000. Suficiente para salvar a Lucas y a mi papá. Suficiente para que mi familia sobreviviera. Todo lo que tenía que hacer era entregarme por 24 horas. Cuando amaneció, salí del hospital y tomé el metro de regreso a mi apartamento en Sants, un barrio mucho menos glamuroso que el Eixample. Mi departamento era pequeño, apenas 2 habitaciones, con muebles viejos y paredes que necesitaban pintura. Pero era nuestro hogar, o lo que quedaba de él. Me preparé un café que no tenía ganas de tomar y me senté en el sofá, mirando esa maldita tarjeta negra sobre la mesa. La luz del sol entraba por la ventana, iluminándola como si fuera algo sagrado o diabólico. Dependía de cómo lo miraras. Tomé mi laptop y busqué todo lo que pude sobre Khalid al-Rashid. No fue difícil encontrar información.
Era un magnate petrolero de los Emiratos Árabes Unidos, heredero de una fortuna que se estimaba en $3.000 millones, casado 2 veces, divorciado 2 veces, sin hijos, conocido por sus inversiones en bienes raíces de lujo en Europa y por su afición a coleccionar arte y mujeres, según algunos artículos de chismes que encontré. Había fotos suyas en galas benéficas, siempre con una modelo o actriz diferente del brazo, siempre impecable, siempre en control. Un hombre que claramente estaba acostumbrado a conseguir lo que quería, y ahora me quería a mí, no por belleza. Yo era bonita, pero nada especial. No por fama o talento. Me quería porque estaba quebrada, porque podía comprarme, porque yo representaba algo que su dinero normalmente no podía comprar. Rendición voluntaria nacida de la desesperación absoluta. Mi celular sonó. Era un mensaje del hospital. Recordatorio. El pago del próximo ciclo de quimioterapia vence en 5 días. Sin pago, el tratamiento se suspenderá. 5 días. 2 semanas y media para la deuda de mi papá. El reloj seguía corriendo, contando los segundos hasta que todo se derrumbara. Tomé la tarjeta negra entre mis dedos y la giré una y otra vez, hipnotizada por ese número dorado. ¿Qué haría Khalid conmigo durante esas 24 horas? ¿Me humillaría? ¿Me exhibiría? ¿Me obligaría a hacer cosas que me romperían por dentro? Probablemente sí, pero viviría, y mi hijo viviría, y mi papá no terminaría en una zanja con una bala en la cabeza. A veces, sobrevivir no es heroico ni digno. A veces sobrevivir significa tragarte tu orgullo, tu dignidad, tu misma alma y hacer lo que sea necesario. Tomé mi celular con manos temblorosas y marqué el número de la tarjeta. Sonó 1 vez, 2 veces. Señorita Elena, la voz de Khalid sonaba satisfecha, como si hubiera estado esperando mi llamada, como si supiera que llamaría. Me alegra escucharla. Necesito saber algo antes de decidir, dije, odiando lo pequeña que sonaba mi voz. Pregunte, ¿qué tan malo será? Dígame la verdad. Hubo una pausa. Podía escuchar el sonido de una copa siendo servida del otro lado de la línea. Será difícil, dijo finalmente. Lo diseñé específicamente para empujar sus límites, pero no morirá. No quedará físicamente dañada. Y cuando termine, tendrá su dinero y su libertad. ¿Y mi dignidad? Eso, dijo con una honestidad brutal. Dependerá de usted, de cómo elija recordar lo que pasó, de si decide dejarse definir por 24 horas o por el resto de su vida. Cerré los ojos, sintiendo las lágrimas deslizarse por mis mejillas. Acepto. Después de colgar con Khalid, me quedé sentada en el sofá durante lo que parecieron horas, mirando la pared como si pudiera encontrar respuestas en las grietas de la pintura vieja. Había aceptado. Las palabras habían salido de mi boca y ahora no había vuelta atrás. En 48 horas comenzarían esas 24 horas que cambiarían todo. Khalid había sido claro. El dinero se transferiría a mi cuenta en el momento exacto en que comenzara el acuerdo, no antes. Es la única garantía que tengo de que no huirá, me había dicho con esa calma perturbadora. Tenía razón, por supuesto. Si me daba el dinero antes, probablemente tomaría el primer vuelo fuera de España y nunca miraría atrás. Pero ahora estaba atrapada entre la promesa que le hice a mi hijo y el precio que tendría que pagar para cumplirla. Me duché, me vestí con ropa limpia y volví al hospital. Era sábado por la mañana y los pasillos del pabellón de oncología pediátrica tenían esa quietud triste que solo existe en los lugares donde los niños luchan por sus vidas. Pasé por habitaciones donde pequeños con pañuelos en la cabeza jugaban con tablets, donde padres con ojeras profundas sostenían manos diminutas, donde las enfermeras hablaban en susurros como si el volumen normal fuera una ofensa. Lucas estaba despierto cuando entré. Estaba sentado en la cama, intentando armar un rompecabezas de Spider-Man que le había comprado hace semanas, pero sus manos temblaban tanto que no podía encajar las piezas. Lo intentaba una y otra vez, frustrándose más con cada intento fallido, hasta que finalmente tiró una pieza con rabia. ¡No puedo! ¡No puedo hacer nada! Corrí hacia él y lo abracé, sintiendo lo ligero que estaba, como si fuera un pájaro que podría quebrarse con demasiada presión. Está bien, mi amor, está bien. No está bien, mami, sollozó contra mi pecho. Antes podía hacer todo, podía correr y jugar fútbol y trepar árboles, y ahora no puedo ni armar un estúpido rompecabezas. Le acaricié la espalda, tratando de consolarlo mientras mi propio corazón se hacía pedazos. Lucas había sido un niño tan activo antes del diagnóstico, siempre saltando, corriendo, explorando. Ahora
apenas tenía energía para sentarse. Vas a volver a hacer todo eso, Lucas. Te lo prometo. El nuevo tratamiento que vamos a conseguir te va a curar. Se separó de mí y me miró con esos ojos sabios que ningún niño de 6 años debería tener. ¿Ya conseguiste el dinero? Tragué saliva, odiando tener que mentirle, pero tampoco podía decirle la verdad. Pronto, muy pronto. Solo necesito resolver algunas cosas. ¿Qué cosas? Cosas de adultos. Bebé, nada de qué preocuparse. Lucas frunció el ceño, estudiándome con una intensidad que me incomodaba. A veces olvidaba que mi hijo era mucho más perceptivo de lo que yo quisiera. Mami, ¿estás haciendo algo malo para conseguir el dinero? Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. ¿Por qué preguntas eso? Porque te ves triste y asustada, como cuando le mentías al abuelito sobre cuánto costaban mis medicinas para que no se preocupara. Dios, mi hijo de 6 años podía leerme como un libro abierto. Tomé sus manitas frágiles entre las mías y lo miré directo a los ojos. Escúchame, Lucas. Voy a hacer algo difícil, algo que no quiero hacer, pero lo hago porque te amo más que a nada en este mundo. Y cuando seas grande, espero que entiendas que a veces el amor significa sacrificarse. ¿Está bien? Las lágrimas rodaban por sus mejillas pálidas. No quiero que hagas cosas que te pongan triste. Lo sé, mi amor, pero a veces no tenemos opción. Lo abracé de nuevo y nos quedamos así, aferrados el uno al otro como náufragos en medio de una tormenta. Escuché sus pequeños sollozos y sentí su corazón latir contra el mío, ese corazón que estaba luchando tan duro por seguir latiendo. La doctora Castellanos entró a la habitación media hora después. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello gris recogido en un moño y una expresión que había perfeccionado el equilibrio entre compasión y profesionalismo. Le había tomado cariño a Lucas durante estos meses de tratamiento y yo sabía que cada vez que tenía malas noticias le dolía tanto como a mí. Elena, ¿podemos hablar afuera? El estómago se me hizo un nudo. Esas palabras nunca significaban nada bueno. Besé la frente de Lucas y salí al pasillo con la doctora. Los últimos análisis no son buenos, dijo sin rodeos. La doctora Castellanos nunca endulzaba las cosas, algo que yo agradecía y odiaba a partes iguales. El cáncer está progresando más rápido de lo que esperábamos. La quimioterapia estándar ya no está funcionando. Sentí que las paredes del pasillo se cerraban sobre mí. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que empezar el tratamiento CAR-T lo antes posible, idealmente en las próximas 2 semanas. Después de eso, me temo que las probabilidades de éxito empiezan a disminuir significativamente. ¿Y si no lo hacemos en 2 semanas? La doctora Castellanos me puso una mano en el hombro y ese simple gesto me dijo todo lo que necesitaba saber. Elena, he visto muchos casos como el de Lucas. He visto niños que parecían no tener esperanza y se recuperaron completamente. Pero también he visto lo contrario. No quiero asustarte, pero la ventana de oportunidad se está cerrando. Voy a conseguir el dinero, dije, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz. En 48 horas lo voy a tener. Todo, los 400,000 euros. La doctora me miró con escepticismo, pero también con esperanza. ¿De verdad? ¿Cómo? Es complicado, pero es seguro, legal. Solo necesito que me prometa que en cuanto transfiera el dinero, comenzarán el tratamiento inmediatamente. Por supuesto, en cuanto el departamento de administración confirme el pago, prepararemos a Lucas. El proceso de extracción de células T toma algunos días, pero podemos comenzar los preparativos de inmediato. Asentí, tratando de no pensar en lo que tendría que hacer para conseguir ese dinero, tratando de no imaginar esas 24 horas que me esperaban. Volví a la habitación de Lucas. Había logrado encajar algunas piezas del rompecabezas con ayuda de una enfermera. Sonreía, orgulloso de sí mismo por ese pequeño logro. Me partió el corazón pensar en todo lo que había perdido, en todo lo que se merecía tener. Mami, ¿la doctora te dio buenas noticias? Forcé una sonrisa. Sí, bebé. Vamos a empezar el tratamiento nuevo muy pronto, el que te va a curar. ¿En serio? Sus ojos se iluminaron por primera vez en semanas. ¿Ya no voy a sentirme tan cansado? Ya no, mi amor. Vas a volver a correr y jugar. Vas a volver a ser tú. Lucas se lanzó a mis brazos con toda la fuerza que su cuerpecito débil pudo reunir. Te quiero tanto, mami. Eres la mejor mamá del mundo. Cerré los ojos, abrazándolo fuerte, preguntándome si seguiría pensando eso cuando creciera y descubriera lo que había hecho por él. Preguntándome si me odiaría, preguntándome si yo podría perdonarme a mí misma. Pasé el resto del día con Lucas, jugando,
viendo películas, haciendo todo lo posible para que no notara el terror que me consumía por dentro. Cuando finalmente se quedó dormido esa noche, me quedé mirándolo durante horas, memorizando cada detalle de su rostro, sus pestañas largas, la forma de su nariz, esa pequeña cicatriz en la barbilla de cuando se cayó de la bici a los 4 años, la manera en que fruncía el ceño incluso dormido, como si estuviera peleando batallas en sus sueños. Este era mi hijo, mi razón de existir, la única cosa buena que había hecho en mi vida. Y si tenía que vender mi alma para salvarlo, lo haría 1000 veces. Mi celular vibró. Un mensaje de Khalid. Mañana a las 8 p.m. Un coche la recogerá en su apartamento. Traiga solo lo esencial. El resto se proveerá. Las manos me temblaron mientras leía el mensaje. Mañana. En menos de 24 horas comenzaría todo. Respondí con un simple entendido y guardé el teléfono. Me incliné y besé la frente de Lucas una vez más. Perdóname, susurré. Perdóname por lo que estoy a punto de hacer. Él no me escuchó. Siguió durmiendo, ajeno a la tormenta que se avecinaba, ajeno al precio que su madre estaba dispuesta a pagar por su vida. Salí del hospital cerca de la medianoche y caminé por las calles vacías de Barcelona, sintiendo el frío noviembre calarme hasta los huesos. Pasé por plazas desiertas, por callejones oscuros, por tiendas cerradas con sus persianas bajadas como párpados dormidos. La ciudad nunca me había parecido tan ajena, tan indiferente. Todas estas personas durmiendo en sus casas, ajenas a mi dolor, ajenas a la decisión imposible que había tomado. El mundo seguiría girando sin importar lo que me pasara, sin importar lo que perdiera en esas 24 horas. Cuando llegué a mi apartamento, me senté en el sofá y lloré. Lloré por Lucas, por mi papá, por mi mamá que ya no estaba aquí para ayudarme. Lloré por la persona que era antes de todo esto y por la persona en la que me convertiría después. Y cuando ya no me quedaron más lágrimas, me sequé los ojos, me preparé un té que no tenía ganas de tomar y empecé a prepararme mentalmente para lo que vendría. 24 horas. Solo tenía que sobrevivir 24 horas y después, con suerte, todavía sería yo misma. La noche antes del acuerdo no pude dormir. Me quedé acostada en mi cama mirando el techo, viendo las sombras de los coches que pasaban por la calle proyectarse contra las paredes de mi habitación. Cada vez que cerraba los ojos, veía escenas de lo que podría pasar. Cada escenario era peor que el anterior. ¿Me humillaría en público? ¿Me obligaría a hacer cosas degradantes frente a desconocidos? ¿Me trataría como un objeto, como una mascota, como algo menos que humano? La incertidumbre era casi peor que cualquier cosa específica que pudiera imaginar. Al menos si supiera qué esperar, podría prepararme mentalmente. Pero así, flotando en la oscuridad de lo desconocido, mi mente creaba monstruos. A las 5 de la mañana, me rendí con el intento de dormir. Me levanté, me preparé un café cargado y me senté junto a la ventana, viendo Barcelona despertar. Las primeras luces del amanecer teñían el cielo de naranja y rosa. Los panaderos abrían sus tiendas, los barrenderos limpiaban las calles. La vida normal continuaba para todos excepto para mí. Tomé mi laptop y busqué artículos sobre dilemas morales. Necesitaba entender lo que estaba sintiendo. Necesitaba ponerle palabras al caos en mi cabeza. Encontré un artículo que decía que los dilemas morales surgen cuando debemos elegir entre dos opciones y ambas tienen consecuencias moralmente problemáticas. Eso era exactamente lo que me pasaba. Si aceptaba la propuesta de Khalid, traicionaba mi propia dignidad, mi sentido de lo correcto. Pero si no la aceptaba, condenaba a muerte a mi hijo y probablemente también a mi padre. No había una respuesta correcta, solo había dos formas diferentes de sufrir. El artículo sugería apelar a la racionalidad y no a la intuición al enfrentar dilemas morales. Pero ¿cómo podía ser racional cuando se trataba de la vida de mi hijo? ¿Cómo podía pesar fríamente los pros y los contras cuando cada fibra de mi ser gritaba que esto estaba mal? Cerré la laptop y me abracé las rodillas, sintiendo el peso de lo que había aceptado aplastarme. 24 horas, solo 24 horas y después tendría el dinero. Después podría salvar a Lucas. Después todo valdría la pena. ¿O no? Mi celular sonó. Era un mensaje de mi papá. Buenos días, mija. ¿Cómo amaneció mi nieto? No le había contado nada sobre el acuerdo con Khalid. No podía. ¿Cómo le explicaría que había vendido mi autonomía a un multimillonario? ¿Cómo le diría que su hija estaba a punto de convertirse en una muñeca humana por dinero? Respondí. Bien, papá. Hoy voy a visitarlo temprano. ¿Cómo estás tú? Sobreviviendo. Los hombres pasaron de nuevo ayer. Solo miraron. No dijeron nada.
pero no necesitan decir nada. Su presencia es suficiente amenaza. Sentí una punzada de rabia mezclada con impotencia. Esos malditos cobardes que acosaban a un hombre de 60 años. Esos buitres que se alimentaban de la desesperación de la gente. En 2 días tendría el dinero para pagarles y nunca más tendría que verlos. Solo tenía que sobrevivir esas 24 horas primero. Me duché, me vestí y tomé el metro al hospital. Era domingo por la mañana y los vagones estaban medio vacíos. Un hombre mayor leía el periódico. Una pareja joven dormitaba abrazada. Una mujer con uniforme de enfermera revisaba su celular. Todas estas personas viviendo sus vidas normales, ajenas a que yo estaba al borde de un abismo. Lucas estaba despierto cuando llegué, viendo caricaturas en la tablet que el hospital le prestaba. Su carita se iluminó cuando me vio. «Mami, ¿viniste temprano?» «Claro que sí, mi amor. Quería pasar todo el día contigo». Me senté en la cama junto a él y lo abracé, memorizando la sensación de su cuerpecito frágil contra el mío. Olía a ese jabón antiséptico del hospital, mezclado con algo dulce que era únicamente suyo. «Mami, ¿estás llorando?» Me limpié rápidamente las lágrimas que no me había dado cuenta que estaban cayendo. «No, bebé, solo tengo algo en el ojo». Lucas me miró con esos ojos demasiado sabios para su edad. «Está bien llorar, mami. La psicóloga del hospital me dijo que llorar no es de débiles, es de valientes que no tienen miedo de sentir». Me reí a pesar de las lágrimas. Mi hijo de 6 años dándome lecciones de vida. «Tienes razón, mi amor. Eres muy sabio. ¿Por eso estás llorando? ¿Porque eres valiente?» Algo así. Pasamos el día haciendo todo lo que Lucas quería. Vimos sus películas favoritas, jugamos videojuegos en la tablet, le leí cuentos, dibujamos superhéroes. Cada momento se sentía precioso y frágil, como si estuviera almacenando memorias para un invierno largo y oscuro. A las 3 de la tarde llegó mi papá. Se veía más viejo cada vez que lo veía, como si los años se hubieran acelerado en los últimos meses. Tenía ojeras profundas y su cabello, que recordaba castaño, ahora era completamente gris. «Hola, papá», le dije, abrazándolo. Podía sentir lo delgado que estaba, como si se estuviera consumiendo de preocupación. «Hola, mija». «Hola, mi campeón», le dijo a Lucas, revolviéndole el poco cabello que le quedaba. Los 3 pasamos la tarde juntos, fingiendo que todo estaba bien, fingiendo que no éramos una familia al borde del colapso, fingiendo que el tiempo no se nos estaba acabando. A las 6 de la tarde, Lucas se quedó dormido, agotado por la actividad del día. Mi papá y yo salimos al pasillo a hablar. «Elena, tengo que decirte algo», dijo con voz seria. «Estuve pensando, tal vez deberíamos dejar que se lleven la ferretería. No vale la pena arriesgarnos por un negocio». «¿Y la deuda, papá? ¿Crees que se van a conformar solo con la ferretería?» Bajó la mirada, derrotado. «No, pero al menos sería un comienzo. Podría trabajar el resto de mi vida para pagarles. Podría...» «No vas a hacer eso», lo interrumpí. «Ya encontré una solución». Me miró con una mezcla de esperanza y desconfianza. «¿Qué tipo de solución?» «Mejor que no lo sepas. Solo confía en mí. En 2 días tendrás el dinero para pagarles». «Elena, ¿qué hiciste?» «Lo necesario», dije con más firmeza de la que sentía. «Y no quiero hablar más de eso». Mi papá me estudió durante un largo momento y vi en sus ojos que entendía que fuera lo que fuera. Era algo que me estaba costando caro. «No quiero que sacrifiques tu felicidad por mis errores, mija». «No es por tus errores, papá. Es por nuestra familia, por Lucas, por todos nosotros». Él asintió lentamente con lágrimas en los ojos. «Sea lo que sea que vayas a hacer, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti, que tu mamá estaría orgullosa de ti». Esa simple frase casi me rompe por completo. Me abrazó y yo me permití, por un momento, ser otra vez su niña pequeña, la que él podía proteger de todo, la que no tenía que tomar decisiones imposibles. Pero ese tiempo había pasado. Ahora yo era la que tenía que proteger. Cuando llegué a mi apartamento, eran las 7:30 de la noche. Tenía media hora antes de que llegara el coche de Khalid, media hora antes de que comenzara todo. Me duché, me puse ropa cómoda como él había instruido y empaqué una bolsa pequeña con lo esencial. No sabía qué necesitaría, no sabía a dónde iríamos, así que metí lo básico: un cepillo de dientes, ropa interior limpia, mi celular y su cargador. A las 8 en punto sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi a un hombre con traje negro y gorra de chofer. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Abrí la puerta.
¿Señorita Helena? Sí. El señor Al-Rashid me envió a recogerla. ¿Está lista? No, no estaba lista. Nunca estaría lista, pero asentí de todas formas. Sí, estoy lista. Tomé mi bolsa, cerré la puerta de mi apartamento y seguí al chofer hacia un Mercedes negro que esperaba en la calle. El frío noviembre me cortaba la cara, pero apenas lo sentía. Todo mi cuerpo estaba entumecido, funcionando en piloto automático. El chofer me abrió la puerta trasera. Entré al coche, que olía a cuero nuevo y a ese perfume caro que usan los ricos. El chofer arrancó y empezamos a movernos por las calles de Barcelona. No pregunté a dónde íbamos. No importaba. Lo que importaba era que en algún momento de las próximas 24 horas, $1.000.000 aparecería en mi cuenta bancaria. Y con él, la posibilidad de salvar a las dos personas que más amaba en este mundo. Miré por la ventana, viendo la ciudad pasar, las luces de las tiendas, las personas caminando por las aceras, la vida normal de la gente normal, y pensé, ¿cuánto de mí misma voy a perder en estas 24 horas? No tenía respuesta, solo tenía miedo y determinación, y el amor desesperado de una madre dispuesta a hacer cualquier cosa. El coche siguió avanzando hacia lo desconocido, llevándome hacia un destino que cambiaría todo. El coche se deslizaba por las calles de Barcelona como un fantasma silencioso. Pasamos por el Eixample, con sus edificios modernistas iluminados. Luego subimos hacia la montaña de Montjuïc. La ciudad se extendía debajo de nosotros como un océano de luces parpadeantes, hermosa e indiferente a mi terror. Saqué mi celular y escribí mensajes que no enviaría. Uno para Lucas: te amo más que a mi propia vida. Todo lo que hago es por ti. Otro para mi papá: perdóname por no ser más fuerte. Y uno para mí misma: vas a sobrevivir esto. Eres más fuerte de lo que crees. Borré los 3 sin enviarlos. El chofer finalmente se detuvo frente a una mansión impresionante en lo alto de la colina. No era un hotel, era una residencia privada, toda de piedra blanca y vidrio, con jardines perfectamente cuidados y una fuente en el centro que brillaba bajo luces azules. El tipo de casa que aparece en revistas de arquitectura y que la gente como yo solo ve en fotos. Hemos llegado, señorita. Mi mano tembló cuando alcancé la manija de la puerta. Este era el último momento en que podía huir. Podía salir corriendo, perderme en las calles de Barcelona, desaparecer. Pero entonces pensé en Lucas conectado a esos tubos, en mi papá con sangre en su camisa, en el reloj inexorable contando los segundos hasta que todo se derrumbara. Salí del coche. La puerta principal de la mansión se abrió y Khalid apareció, vestido casualmente con pantalones de lino negro y una camisa blanca. Se veía relajado, como si recibir a mujeres que había comprado fuera algo rutinario para él. Elena, bienvenida. Caminé hacia él con pasos inseguros. Cada fibra de mi ser gritaba que corriera en dirección opuesta, pero obligué a mis piernas a seguir moviéndose. Entre, por favor. El interior de la mansión era aún más impresionante. Techos altos, pisos de mármol, arte moderno en las paredes que probablemente costaba más que mi apartamento entero. Todo estaba diseñado para impresionar, para recordarte qué tan pequeño eres en comparación con el poder que te rodea. Khalid me guió a una sala de estar donde había 2 copas de champán esperando. Tomó una y me ofreció la otra. No la tomé. No bebo cuando estoy nerviosa. ¿Entendiendo? ¿Té entonces? ¿Agua? Agua está bien. Chasqueó los dedos y una mujer apareció de la nada. Una empleada doméstica que se movía con esa invisibilidad que tienen las personas acostumbradas a servir a los ricos. Me trajo un vaso de agua con hielo y una rodaja de limón. Tomé un sorbo, más por tener algo que hacer con las manos que por sed real. Khalid se sentó en un sofá de cuero y me indicó que me sentara frente a él. Lo hice, manteniendo la espalda recta, negándome a mostrar cuánto temblaba por dentro. Antes de comenzar oficialmente, tenemos que resolver algunos detalles, dijo en ese tono de negocios que usaba. Primero, el dinero. Sacó su celular y abrió una aplicación bancaria. Vi cómo sus dedos se movían por la pantalla, ingresando números, confirmando la transacción. $1.000.000. Transferencia bancaria internacional a su cuenta. Debería aparecer en los próximos minutos. Mi celular vibró casi inmediatamente. Una notificación de mi banco. Abrí la aplicación con dedos temblorosos y vi el número. El 1.000 USD. Convertido a euros, eran aproximadamente 920.000, más que suficiente para salvar a Lucas y pagar la deuda de mi papá. Las lágrimas empezaron a caer antes de que pudiera detenerlas. Era real, el dinero era real. Mi hijo viviría, mi padre estaría a salvo. Segundo, continuó Khalid, ignorando mis lágrimas, las reglas. A partir de este momento y durante las próximas 24 horas, yo tengo control absoluto sobre usted. Me obedecerá sin cuestionamientos. Si le pido que haga algo, lo hará.
Si le digo que no haga algo, no lo hará. Su única palabra permitida será sí. ¿Entiende? Tragué saliva y asentí. Necesito escucharlo verbalmente. Sí, entiendo. Tercero, hay una sola palabra de seguridad. Si en algún momento siente que está en peligro real, no incomodidad, no vergüenza, sino peligro real, puede decir alto y todo se detendrá inmediatamente. Pero si dice esa palabra, el acuerdo termina y deberá devolver el dinero. ¿Está claro? Otra trampa, otra forma de asegurarse de que no pudiera escapar sin perderlo todo. Sí, está claro. Bien, ahora párese. Me puse de pie, sintiendo mis piernas temblar. De una vuelta. Giré lentamente, sintiendo sus ojos recorrer cada centímetro de mi cuerpo. No era una mirada sexual, era evaluativa, como si fuera un objeto que acababa de comprar y estuviera inspeccionando su calidad. Quítese la ropa. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Su única palabra permitida es sí. Elena, ahora, quítese la ropa. Las manos me temblaban tanto que apenas podía agarrar el borde de mi suéter. Pensé en Lucas, en mi papá, en ese $1.000.000. Me quité el suéter lentamente, luego los jeans, quedándome en ropa interior, todo. Cerré los ojos y me quité el sostén y las bragas, dejándolos caer al suelo. Estaba completamente desnuda frente a un hombre que era prácticamente un desconocido, en una mansión en medio de ninguna parte, sin nadie que supiera dónde estaba. Abra los ojos. Los abrí. Khalid me miraba con esa misma expresión calculadora. No la toqué, no la tocaré sexualmente durante estas 24 horas. Esa no es mi intención. Pero necesitaba que entendiera algo desde el principio. No tiene control, no tiene poder, no tiene nada excepto lo que yo decida darle. Esta es la realidad de las próximas 24 horas. ¿Lo acepta? Cada palabra era como un golpe. Pero pensé en Lucas, en su sonrisa cuando le dijera que conseguí el dinero, en cómo volvería a correr y jugar. Sí, lo acepto. Bien. Vístase. Me vestí rápidamente, sintiendo la vergüenza arder en mis mejillas. Khalid se levantó y caminó hacia una ventana que daba al jardín. La gente como usted, Elena, nunca ha experimentado verdadera impotencia. Siempre ha tenido algo de control sobre su vida, pequeñas elecciones, pequeñas libertades. Incluso en su desesperación, todavía podía elegir decir que no, pero no lo hizo. Eligió entregarse, y ahora verá cómo es vivir sin ninguna autonomía. Se volvió hacia mí. Esta noche no dormirá. Tiene que estar despierta cuando yo esté despierto. Si yo duermo, usted puede dormir. Si yo estoy levantado, usted estará de pie junto a mí. No se sentará a menos que yo se lo permita. No comerá a menos que yo se lo ofrezca. No hablará a menos que yo le haga una pregunta directa. Existirá únicamente para obedecer. ¿Entendido? Sí, excelente. Ahora síganme. Caminé detrás de él por la mansión, subiendo escaleras de mármol, pasando por pasillos decorados con arte que probablemente valía millones. Me llevó a una habitación grande con una cama king size, un escritorio y ventanas del piso al techo que daban a la ciudad. Esta será su habitación cuando le permita dormir. Hay ropa en el armario. Se cambiará a lo que yo elija cada vez que se lo indique. Su celular, démelo. Le entregué mi teléfono. Él lo guardó en un cajón del escritorio. No tendrá acceso a comunicación externa. Nadie puede saber dónde está o qué está haciendo. Está completamente aislada, completamente a mi merced. El pánico empezó a trepar por mi garganta. ¿Qué había hecho? ¿En qué me había metido? Pero entonces mi celular en ese cajón vibró. Otro mensaje del banco confirmando que el dinero seguía ahí, real, disponible, mío, por Lucas, por papá, por mi familia. Podía hacer esto. Khalid abrió el armario y sacó un vestido negro simple pero elegante. Póngase esto, tiene 5 minutos, lo esperaré afuera. Salió y cerró la puerta. Me cambié rápidamente, mis manos todavía temblando. El vestido me quedaba perfecto. Obviamente había calculado mi talla exacta. Otro recordatorio de cuánto había investigado, cuánto había planeado. Cuando salí, él me esperaba en el pasillo. Durante las próximas 24 horas, aprenderá cosas sobre usted misma que nunca imaginó. Aprenderá cuánto puede soportar, cuánto está dispuesta a sacrificar. Y al final, cuando todo termine, tendrá que decidir si valió la pena. Me miró directamente a los ojos. ¿Está lista para comenzar? No, nunca estaría lista. Pero Lucas estaba en ese hospital muriendo. Mi papá estaba siendo acosado por criminales. No tenía opción. Sí, entonces comencemos. Y así, en una
una mansión en lo alto de Montjuic, con Barcelona brillando debajo como testigo silencioso, entregué las siguientes 24 horas de mi vida a un hombre que había convertido mi desesperación en su experimento personal. El reloj marcaba las 8:47 p.m. Me quedaban 23 horas y 13 minutos, y ni siquiera sabía quién sería cuando terminaran. Khalid me llevó al comedor, una sala inmensa con una mesa que fácilmente podría sentar a 20 personas. Solo había 2 lugares preparados, uno en cada extremo de la mesa. Él se sentó en la cabecera. Yo me quedé de pie. ¿Por qué está de pie?, preguntó. No me ha dado permiso de sentarme. Una sonrisa apenas perceptible cruzó su rostro. Bien, está aprendiendo. Puede sentarse. Me senté en el extremo opuesto, a metros de distancia de él. La empleada que había visto antes apareció con platos de comida que olían deliciosos: pescado fresco, verduras asadas, pan artesanal. Mi estómago gruñó. No había comido nada en todo el día por los nervios. Khalid comenzó a comer lentamente, saboreando cada bocado. Yo miré mi plato, esperando. ¿No va a comer?, preguntó después de varios minutos. No me ha dado permiso. Interesante, puede comer. Tomé el tenedor con manos temblorosas y probé el pescado. Estaba exquisito, pero sabía a cenizas en mi boca. Cada bocado era un recordatorio de mi situación. Comía porque él me lo permitía. Existía porque él lo permitía. Hábleme de su hijo, dijo de repente. ¿Qué quiere saber? Todo. Quiero entender exactamente qué la motivó a entregarse así. Respiré profundo. Hablar de Lucas dolía, pero tal vez era más fácil que el silencio. Se llama Lucas. Tiene 6 años. Era el niño más alegre del mundo. Le encantaba el fútbol, trepar árboles, jugar con dinosaurios. Siempre estaba riendo, siempre inventando historias. Tenía esta imaginación increíble. ¿Y ahora? Ahora apenas puede mantenerse despierto. El cáncer se lo está llevando poco a poco. Pero con el tratamiento CAR-T tiene 70% de probabilidades de vivir, de volver a ser él mismo. Khalid tomó un sorbo de vino, estudiándome. ¿Haría cualquier cosa por él? Cualquier cosa. ¿Incluso esto? Incluso esto. Terminamos de cenar en silencio. Después me llevó a su estudio, una habitación forrada de libros con ventanales que daban a la ciudad. Barcelona brillaba abajo, las luces extendiéndose hasta el mar como un río dorado. Desde aquí arriba, la ciudad parecía un cuento de hadas. Nadie que mirara esas luces sabría que en alguna parte una mujer había vendido su libertad por desesperación. Párese junto a la ventana. No se mueva. Obedecí. Me quedé de pie mirando la ciudad, sintiendo sus ojos sobre mí. Pasaron minutos, luego 1 hora. Mis piernas empezaron a doler, pero no me moví. Escuchaba a Khalid trabajar en su escritorio, el tecleo de su laptop, el roce de papeles, llamadas telefónicas en árabe que no entendía. Eran las 11 de la noche cuando finalmente habló de nuevo. Puede sentarse en el suelo. Me dejé caer, aliviada, pero el piso de madera era duro y frío. ¿Sabe cuál es la diferencia entre poder y control?, preguntó sin levantar la vista de su laptop. No respondí. No me había hecho una pregunta directa que requiriera respuesta. El poder es tener los recursos para hacer algo. El control es hacer que otros hagan lo que quieres sin necesidad de fuerza. Durante toda mi vida he tenido poder, dinero, influencia, acceso, pero el verdadero control, ese tipo de control donde alguien se entrega voluntariamente, eso es raro, precioso. Cerró la laptop y me miró. Usted me dio ese control, no porque la obligué, sino porque su amor por su hijo fue más fuerte que su amor propio. Eso me fascina. Sus palabras me revolvieron el estómago. Estaba analizando mi dolor como si fuera un experimento científico. Levántese, vamos a dar un paseo. Salimos al jardín. El aire nocturno era frío y yo solo llevaba ese vestido delgado, pero no me atreví a quejarme. Caminamos por senderos de grava entre árboles perfectamente podados y fuentes que murmuraban en la oscuridad. ¿Tiene frío?, preguntó. Sí. Bien, el malestar físico es parte del proceso. Necesita sentir constantemente que no tiene control ni siquiera sobre su propia comodidad. Seguimos caminando durante lo que parecieron horas. Mis pies empezaron a doler en los zapatos de tacón que me había puesto. El frío me calaba hasta los huesos, pero seguí caminando porque él seguía caminando. ¿Sabe qué es la privación de sueño?, preguntó de repente. Es una técnica de control muy efectiva. Después de 24 horas sin dormir, el juicio se nubla, las emociones se intensifican, la resistencia disminuye, la persona se vuelve más maleable. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío me recorrió. No la torturé físicamente, Elena, pero sí voy a desmantelar su sentido de autonomía pieza por pieza. Y al final, cuando todo termine, se preguntará quién es realmente. Si es la mujer fuerte que creía ser o si es alguien que puede quebrarse con suficiente presión. Regresamos a la mansión cerca de las 2 de la madrugada. Estaba agotada, congelada, adolorida. Khalid se sirvió un whisky y se sentó en el sofá de la sala.
arrodíllese frente a mí. Me arrodillé, sintiendo la humillación arder en mis mejillas. Míreme a los ojos. Levanté la vista. Sus ojos oscuros me estudiaban con esa intensidad calculadora. Dígame cómo se siente en este momento. Humillada, asustada, cansada. ¿Se arrepiente? Pensé en Lucas, en ese $1.000.000, en la posibilidad de salvarlo. No, fascinante. Su resiliencia es admirable. Veamos cuánto dura. Me hizo quedarme arrodillada frente a él durante otra hora, mientras él bebía su whisky y leía un libro. Mis rodillas gritaban de dolor. Mi espalda se tensaba, pero no me moví. A las 3:30 de la madrugada, finalmente me dejó ir a mi habitación. Tiene 30 minutos para dormir. Póngase la alarma. Cuando suene, bájese a la cocina. Subí las escaleras tambaleándome de agotamiento. Me dejé caer en la cama sin siquiera quitarme el vestido. Puse la alarma. Cerré los ojos y en lo que pareció un parpadeo, la alarma estaba sonando. 30 minutos. Solo había dormido 30 minutos. Me levanté sintiendo como si me hubieran golpeado. Cada músculo dolía. Mi cabeza palpitaba, pero bajé a la cocina como me había ordenado. Khalid estaba ahí, fresco como si hubiera dormido 8 horas completas. Buenos días, Elena. Espero que haya descansado. No respondí a su sarcasmo. Hoy va a cocinar el desayuno. Para ambos. Hay ingredientes en el refrigerador. Tiene 1 hora. Nunca había sido buena cocinera, pero hice lo mejor que pude en mi estado de agotamiento. Huevos revueltos, tostadas, fruta cortada, café. Mis manos temblaban mientras cocinaba. Casi me corto 2 veces. Cuando terminé, serví todo en la mesa. Khalid probó los huevos, hizo una mueca. Están fríos y muy salados. Tírelos y hágalos de nuevo. Tuve que morderme la lengua para no gritarle. Tiré la comida y volví a empezar. Esta vez quedaron mejor. Aceptable. Puede comer. Comí de pie mientras él se sentaba. Otro recordatorio de quién tenía el control. Después me hizo limpiar la cocina, luego arreglar su cama, luego organizar su biblioteca alfabéticamente. Tareas sin sentido diseñadas solo para mantenerme ocupada, para recordarme que mi tiempo no me pertenecía. Eran las 9 de la mañana. Llevaba despierta casi 24 horas seguidas, contando desde la noche anterior. Mi cuerpo rogaba por descanso, pero mi mente seguía funcionando en piloto automático. ¿Cuánto tiempo llevamos?, pregunté sin pensar, rompiendo la regla de solo hablar cuando me preguntaran. Khalid levantó una ceja. Esa pregunta no estaba autorizada, pero la responderé. 12 horas y 13 minutos. Le quedan 11 horas y 47 minutos. 11 horas más. Podía hacerlo. Tenía que hacerlo. Y Helena, agregó con esa sonrisa fría, lo más difícil aún no ha llegado. A las 11 de la mañana, Khalid me hizo cambiar de ropa otra vez. Esta vez era un vestido elegante color marfil, tacones más altos, maquillaje que me obligó a aplicarme yo misma siguiendo sus instrucciones exactas. Vamos a salir, anunció. El pánico me atravesó. ¿Salir? ¿A dónde? ¿Con quién me vería así bajo su control? Un Mercedes nos esperaba afuera, el mismo chofer silencioso de la noche anterior. Subimos y comenzamos a descender de Montjuïc hacia el corazón de Barcelona. Mi mente estaba nublada por la falta de sueño. Llevaba más de 27 horas despierta y mi cerebro comenzaba a funcionar como si estuviera bajo los efectos del alcohol. Los pensamientos se movían lentos, viscosos. La concentración se me escapaba como agua entre los dedos. ¿Sabe dónde vamos?, preguntó Khalid. No, al restaurante Lasarte, 3 estrellas Michelin, uno de los mejores de Barcelona. Almorzaremos allí. Mi estómago se retorció. Un restaurante público, con gente. ¿Qué planeaba hacer? Llegamos al restaurante en el Eixample, un espacio de elegancia moderna donde cada detalle gritaba lujo. El maître nos recibió con reverencias. Claramente Khalid era un cliente conocido. Nos llevó a una mesa privada, en un rincón apartado. Durante esta comida, dijo Khalid en voz baja mientras nos sentábamos, usted no hablará a menos que yo le haga una pregunta directa. Sonreirá cuando yo sonría. Beberá cuando yo beba. Será mi sombra perfecta. Si alguien nos ve, pensarán que somos una pareja feliz. Nadie sabrá que es mi prisionera. La palabra prisionera me golpeó como un puñetazo. Eso era exactamente lo que era. El sommelier apareció con una carta de vinos. Khalid ordenó una botella de algo que probablemente costaba más que mi renta mensual. Luego ordenó por ambos sin consultarme, platos elaborados con nombres en francés que apenas registré. Cuando el sommelier se fue, Khalid se inclinó hacia adelante. Ahora viene la parte interesante. Cuando llegue la comida, usted comerá exactamente lo que yo le indique. Ni un bocado más, ni uno menos. Si le digo que tome vino, tomará. Si le digo que deje el tenedor, lo dejará. Y todo esto mientras mantiene esa sonrisa encantadora en su rostro. ¿Por qué? La palabra salió antes de que pudiera detenerla. Porque puedo. Porque quiero ver hasta dónde llega su obediencia cuando hay testigos.
testigos. Es fácil obedecer en privado, Elena, pero en público, cuando la humillación tiene audiencia, ahí es donde se prueba el verdadero sometimiento. Llegó el primer plato, algo artístico con caviar y espuma. Khalid tomó su tenedor y probó un bocado. Yo esperé. Comí. Estaba delicioso, pero el sabor estaba envenenado por la humillación. Sonría. Parece que está en un funeral. Forcé una sonrisa. Khalid sonrió de vuelta, jugando su papel de acompañante atento. Llegó el segundo plato. Khalid comió la mitad y dejó el tenedor. Suficiente. Dejé de comer. Dejé mi tenedor aunque apenas había probado 2 bocados y mi estómago gruñía de hambre. El vino llegó. Khalid llenó mi copa hasta el borde. Beba toda la copa. Ahora. Tomé la copa con manos temblorosas y bebí. El vino era excepcional, pero beberlo todo de golpe me mareó instantáneamente. La privación de sueño combinada con el alcohol creó una niebla densa en mi cerebro. Otra copa. Por favor, susurré. ¿Esa fue una objeción? Cerré los ojos. Pensé en Lucas, en ese $1.000.000, en que solo quedaban 10 horas. No, disculpe. Bebí la segunda copa. El mundo comenzó a inclinarse levemente. Mi lengua se sentía torpe. Khalid se recargó en su silla, observándome con esa fascinación clínica. Interesante. Su resistencia física está disminuyendo, pero su resistencia emocional sigue ahí, aferrándose, preguntándose cuándo va a romperse. Llegó el tercer plato, luego el cuarto. Cada uno una tortura de control. Come esto, no toques aquello, bebe, sonríe, luce feliz mientras tu mundo se desmorona. En algún momento, un hombre de traje caro se acercó a nuestra mesa. Khalid, no sabía que estabas en Barcelona. Khalid se puso de pie, abrazándolo como viejo amigo. Ahmed, qué sorpresa. Te presento a Elena, mi compañera. El hombre me miró con apreciación apenas disimulada. Yo forcé otra sonrisa, representando mi papel. Encantado. Khalid siempre ha tenido buen gusto. Hablaron durante varios minutos sobre negocios, inversiones, política del Medio Oriente. Yo permanecí sentada en silencio, sonriendo cuando era apropiado, siendo el adorno perfecto, la mujer bonita que no habla, el objeto decorativo. Cuando Ahmed finalmente se fue, Khalid se sentó de nuevo. Lo hizo bien. Muy bien. Tal vez hay futuro para usted como actriz. Sus palabras destilaban veneno disfrazado de elogio. El almuerzo terminó 3 horas después. Cuando salimos del restaurante, apenas podía caminar derecho. El alcohol, el agotamiento, la humillación, todo se mezclaba en una tormenta que nublaba mi percepción. Regresamos a la mansión. Eran las 3 de la tarde. Llevaba 32 horas despierta. Mi cuerpo suplicaba colapsar, pero Khalid tenía otros planes. Ahora va a limpiar toda la casa, de arriba a abajo. Tiene 3 horas. Me dio una cubeta, productos de limpieza y me puso a trabajar. Limpié baños, pisos, ventanas. Mis manos sangraban por el químico de los productos. Mis rodillas estaban moradas de tanto arrodillarme. Cada movimiento era agonía. En algún punto, cerca de la 5ª hora, me derrumbé en el pasillo. Solo me senté en el piso, incapaz de moverme más. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. Mi cerebro estaba tan agotado que ya no podía procesar órdenes simples. Khalid apareció en el pasillo. ¿Se está rindiendo? No puedo más, susurré. Por favor, solo déjeme dormir 1 hora. 1 hora. ¿Me está rogando? Tragué lo poco que me quedaba de orgullo. Sí, le estoy rogando. Se quedó de pie frente a mí durante un momento que pareció eterno. No, esa palabra cayó como una sentencia de muerte. Párese, termine el trabajo. Algo dentro de mí se fracturó en ese momento. Alguna parte que había estado resistiendo, aferrándose a mi dignidad, finalmente se quebró. Me puse de pie como un robot. Tomé la cubeta y seguí limpiando. No era yo misma quien limpiaba. Era alguna versión hueca, vacía, que solo sabía obedecer. La Elena que había entrado a esta mansión ya no existía. En su lugar, había una cáscara que funcionaba puramente por supervivencia. Cuando terminé, eran las 6 de la tarde. Khalid me llevó a la sala y me hizo sentarme frente a él. Dime cómo te sientes. Rota, ¿te arrepientes? Pensé en Lucas, en su carita cuando le dijera que íbamos a comenzar el tratamiento, en cómo volvería a correr, a reír, a vivir. No, Khalid se inclinó hacia adelante y por primera vez vi algo parecido al respeto en sus ojos. Eres más fuerte de lo que pensé. La mayoría ya habría usado la palabra de seguridad, pero tú sigues aquí, soportando lo insoportable. ¿Cuánto falta? Mi voz sonaba lejana, como si viniera de muy lejos. 6 horas y 43 minutos. 6 horas más. Podía hacerlo.
tenía que hacerlo, aunque ya no estuviera segura de quién sería cuando terminara. Khalid me permitió sentarme en el sofá mientras él preparaba té, un gesto de misericordia tan pequeño que me hizo querer llorar de alivio. Mis manos temblaban cuando tomé la taza caliente. Había perdido control sobre mis propios músculos por el agotamiento extremo. «Bebe despacio», dijo, sentándose frente a mí. Obedecí, sintiendo el líquido caliente bajar por mi garganta. Era menta con miel, reconfortante de una manera que contrastaba cruelmente con todo lo demás. Khalid me observó en silencio durante varios minutos. Luego habló, pero su voz sonaba diferente, menos controlada, más humana. «¿Sabes por qué hago esto, Elena?», no respondí. No me había hecho una pregunta directa que requiriera respuesta. «No, de verdad pregunto. ¿Por qué crees que alguien con todo el dinero y poder del mundo necesitaría comprar el control sobre otra persona?». Levanté la vista, confundida por el cambio en su tono. «No lo sé». Khalid se recargó en su silla, y por primera vez desde que lo conocí, vi algo parecido a la vulnerabilidad en sus ojos. Hace 5 años, mi hermana menor se casó con un hombre que amaba, un hombre pobre, sin conexiones, sin nada que ofrecer excepto amor. Mi familia se opuso. Yo me opuse. Le dije que era una tonta, que arruinaría su vida. Hizo una pausa, tomando su propia taza de té. Ella me ignoró. Se casó con él de todas formas. Y fue feliz, Elena. Más feliz de lo que yo la había visto nunca. Vivían en un apartamento pequeño, luchaban con las cuentas, pero se amaban de verdad. Su voz se quebró ligeramente. Hace 3 años, ella enfermó. Cáncer de páncreas, avanzado. Necesitaba un tratamiento experimental que costaba una fortuna. Su esposo vendió todo lo que tenían, pero no era suficiente. Vino a mí rogándome que ayudara, literalmente de rodillas, llorando, suplicando por la vida de su esposa. Mi corazón se detuvo. Sabía a dónde iba esta historia. Y yo le dije que no, que si ella había elegido la pobreza sobre la familia, entonces que viviera o muriera con esas consecuencias. Pensé que le estaba enseñando una lección sobre orgullo, sobre las decisiones que tomamos. Las lágrimas corrían por su rostro ahora. Murió 3 meses después, y en su lecho de muerte me miró y me dijo: «Khalid, el poder sin compasión no es poder, es vacío». Esas fueron sus últimas palabras para mí. Se limpió los ojos, recomponiendo esa máscara de control que siempre llevaba. Desde entonces, he estado obsesionado con entender qué haría el amor por otra persona. ¿Hasta dónde llegaría a alguien? Porque yo tuve el poder de salvarla y no lo usé. Pero su esposo, ese hombre pobre sin nada, habría vendido su alma por salvarla. Y yo necesitaba ver eso. Necesitaba ver a alguien hacer lo que yo no hice. Me quedé helada, procesando sus palabras. Todo este tiempo pensé que era simplemente un hombre rico y cruel jugando con vidas ajenas. Pero era algo más retorcido. Era un hombre atormentado por su propia crueldad pasada, tratando de entenderla a través de torturar a otros. ¿Por eso me eligió a mí?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Sí, una madre desesperada por salvar a su hijo, un padre con deudas que podrían matarlo. Vi mi propia historia reflejada en la tuya, excepto que esta vez el dinero existía. Esta vez alguien estaba dispuesto a hacer el sacrificio. Pero usted también está haciendo un sacrificio, dije, las palabras saliendo antes de poder detenerlas. Está torturándose a sí mismo tanto como a mí. Cada humillación que me hace pasar es un recordatorio de lo que le hizo a su hermana. Khalid me miró con sorpresa, como si nadie nunca hubiera articulado lo que él mismo apenas admitía. Eres más perceptiva de lo que pensé. ¿O estoy tan exhausta que mi cerebro ya no filtra pensamientos?, respondí con una risa hueca. Por primera vez, él sonrió de verdad, no con crueldad o superioridad, sino con algo parecido a la calidez humana. Tal vez ambas cosas. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía abajo. Después de que mi hermana murió, doné millones a investigación del cáncer. Construí hospitales, financié tratamientos para cientos de pacientes que no podían pagar. Pensé que eso me absolvería, pero no fue así, porque no lo hice por ellos, lo hice por mi culpa. Se volvió hacia mí, y luego te encontré, una madre dispuesta a venderse por su hijo, y pensé, aquí está la prueba de que el amor real existe, de que algunas personas son mejores que yo. No soy mejor que usted, dije, sintiendo mis propias lágrimas. Soy solo una madre aterrada, haciendo lo único que puede hacer. Exacto, y eso te hace infinitamente más valiente que yo. El silencio llenó la habitación. Afuera, Barcelona brillaba en la oscuridad, ajena a esta conversación extraña e íntima entre un verdugo y su víctima, entre dos personas rotas de maneras completamente diferentes. ¿Qué pasó con el esposo de su hermana?, pregunté. Se suicidó 6 meses después de que ella murió. No pudo vivir con la pérdida. Dios mío,
Sí, 2 vidas destruidas por mi orgullo, por mi necesidad de controlar todo y a todos. Khalid regresó al sofá y se sentó, pero esta vez no como el amo, sino como un hombre cansado. Esta noche, cuando termine nuestro acuerdo, transferiré otros 2 millones a tu cuenta. ¿Qué? ¿Por qué? Porque puedo y porque necesito creer que al menos esta vez mi dinero salvará vidas en lugar de destruirlas. Usa ese dinero para Lucas, para tu padre, para ti. Usa ese dinero para tener una vida que ellos nunca pudieron tener. No puedo aceptar. No es una oferta. Es una orden, la última que te daré. Nos quedamos sentados en silencio, 2 extraños unidos por el dolor, la desesperación y las decisiones imposibles. Ya no era mi captor, y yo ya no era solo su prisionera. Éramos 2 personas quebradas reconociendo la quebradura del otro. ¿Sabes qué es lo más irónico? Dijo después de un rato. Pensé que al comprar tu obediencia, probaría que todo tiene un precio, que el amor puede ser transaccional, pero lo único que probé es lo contrario, que tu amor por tu hijo no tiene precio. Solo tiene un costo que estuviste dispuesta a pagar. Un costo que todavía estoy pagando, dije, sintiendo el peso de las últimas 35 horas aplastarme. Lo sé y lo siento. Sé que esas palabras no significan nada viniendo de mí, pero lo siento de verdad. Khalid se puso de pie. Faltan 4 horas y 17 minutos. Puedes dormir hasta que termine el tiempo. Cuando despiertes, el dinero adicional estará en tu cuenta. Tendrás tu teléfono de vuelta y nunca tendrás que verme de nuevo. ¿Eso es todo? ¿Ya terminó? Sí, ya terminó. Ya no necesito ver más. Ya tuve suficiente. Subí las escaleras hacia la habitación. Cada paso una victoria sobre mi cuerpo exhausto. Me dejé caer en la cama, todavía vestida con ese vestido elegante manchado de productos de limpieza. Justo antes de cerrar los ojos, escuché un sollozo ahogado desde abajo. Khalid, el hombre que me había comprado, que me había controlado, que me había desmontado pieza por pieza, estaba llorando. Y me di cuenta de que ambos éramos prisioneros. Él de su culpa, yo de mi amor. Y ningún dinero en el mundo podía liberarnos de eso. Me desperté desorientada, sin saber dónde estaba. La luz del amanecer se filtraba por las ventanas, tiñendo todo de naranja y rosa. Por un momento bendito, no recordé nada. Luego, todo volvió de golpe. La mansión, Khalid, las últimas 35 horas de humillación y control. Miré el reloj en la mesita de noche, 8:32 am. Había dormido casi 5 horas. El acuerdo había terminado hacía media hora. Me senté en la cama, esperando sentirme diferente, esperando sentir alivio, o libertad, o algo. Pero lo único que sentía era un vacío extraño, como si una parte de mí se hubiera quedado en esas 24 horas y no supiera cómo recuperarla. Alguien tocó suavemente la puerta. Adelante. Khalid entró vestido diferente, jeans y una camiseta simple. Se veía cansado, como si él tampoco hubiera dormido. En sus manos llevaba mi celular y una carpeta. Buenos días, espero que hayas descansado. Su voz ya no tenía ese tono de comando. Sonaba normal, humana. Sí, gracias. Se sentó en la silla junto a la ventana, manteniendo distancia. El acuerdo terminó hace 32 minutos. Eres libre de irte cuando quieras, pero antes hay algunas cosas que necesitas saber. Abrió la carpeta y sacó varios documentos. Como prometí, transferí 2 millones adicionales a tu cuenta. Aquí está la confirmación. También pagué directamente al Hospital Clinic los 400.000 euros por el tratamiento CAR-T de Lucas. Ya están preparando todo para comenzar mañana. Las lágrimas empezaron a caer. Lucas, mi bebé iba a vivir. Además, continuó, pagué la deuda completa de tu padre, los 800.000 euros, más intereses. Aquí está el recibo firmado por los acreedores. Ya no lo molestarán más. ¿Por qué? Mi voz se quebró. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque puedo y porque necesito creer que al menos una vez en mi vida, mi dinero sirvió para algo bueno en lugar de para alimentar mi ego o castigar a otros. Me entregó mi celular. Lo encendí y vi docenas de mensajes y llamadas perdidas, de mi padre, del hospital, de mi trabajo, todos preocupados por dónde había estado. ¿Qué les digo?, pregunté. ¿Cómo explico dónde estuve? Eso depende de ti. Puedes contarles la verdad o inventar cualquier historia. Yo nunca revelaré lo que pasó aquí. Tienes mi palabra. Se puso de pie y caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Elena, hay algo más que necesitas saber. Anoche, después de que te dormiste, estuve pensando mucho sobre mi hermana, sobre ti, sobre este experimento enfermo que diseñé. Se volvió para mirarme. Me di cuenta de que estaba buscando 2 cosas. Primero, castigarme a mí mismo reviviendo mi culpa a través de tu sufrimiento. Y segundo, probar que el amor verdadero existe, porque si existía, significaba que mi hermana había sido amada de verdad y que su muerte no fue en vano.
¿Y lo encontraste? Sí, y me destruyó, porque ahora sé con certeza que ella tenía razón. El poder sin compasión no es poder, es vacío, y he pasado los últimos 3 años llenando ese vacío con crueldad. Khalid se limpió los ojos. Voy a cerrar este capítulo de mi vida. No habrá más experimentos, no más comprar el control de personas desesperadas. Voy a usar mi dinero para ayudar de verdad, sin agendas ocultas, sin necesidad de ver a la gente quebrarse para sentirme mejor conmigo mismo. Y yo pregunté, ¿qué se supone que haga con todo esto? ¿Cómo se supone que viva sabiendo lo que hice? Khalid regresó y se arrodilló frente a mí, poniéndose a mi nivel por primera vez. Vas a recordar que hiciste lo más difícil que cualquier ser humano puede hacer. Sacrificaste tu dignidad por amor. Eso no te hace débil, Helena. Te hace la persona más fuerte que he conocido. No me siento fuerte, me siento rota, lo sé. Y probablemente te sentirás así por un tiempo. Pero la resiliencia no es no quebrarse, es la capacidad de reconstruirse después de quebrarse. Se puso de pie. Hay un coche esperando afuera para llevarte a donde quieras. Tu ropa está limpia y doblada en el armario. Y esto... Sacó una tarjeta de su bolsillo. Es el contacto de una excelente terapeuta especializada en trauma. Ya pagué 2 años de sesiones. Úsalas, por favor. Tomé la tarjeta con manos temblorosas. ¿Por qué haces todo esto? Porque no puedo deshacer lo que hice. No puedo devolverte esas 24 horas. Pero puedo intentar que lo que viene después sea más fácil. Caminó hacia la puerta de nuevo. Elena, una última cosa. No me perdones. No tienes que hacerlo. Lo que hice fue imperdonable. Pero por favor, perdónate a ti misma por haber tenido que elegir, por haber sobrevivido, por ser humana. Y con eso se fue. Me quedé sola en esa habitación bañada por la luz del amanecer. Barcelona se extendía afuera, la ciudad despertando a un nuevo día. Me puse de pie, me duché, me vestí con mi propia ropa, revisé mi celular. Un mensaje de mi padre de hace 2 horas. Elena, no sé dónde estás, pero acaban de depositar todo el dinero de la deuda. ¿Fuiste tú? ¿Cómo? Llámame por favor. Otro del doctor Castellanos. Elena, el hospital recibió el pago completo del tratamiento de Lucas. Comenzaremos mañana temprano. Es un milagro. No sé cómo lo conseguiste, pero gracias. Me senté en la cama y lloré. Lloré por todo lo que había perdido y por todo lo que había ganado. Lloré por la persona que era antes de entrar a esta mansión y por la que era ahora. Lloré por Lucas, por mi padre, por mí misma. Y lloré por Khalid también, por el hombre destrozado por la culpa que pensó que podía encontrar redención en el sufrimiento ajeno. Después de un rato, ya no me quedaron más lágrimas. Me sequé los ojos, tomé mi bolsa y bajé las escaleras. Khalid estaba en la sala, mirando por la ventana. No se volvió cuando me escuchó bajar. ¿Algún día te perdonaré?, pregunté desde las escaleras. No lo sé, tal vez no, no importa realmente. Tienes razón, no importa. Caminé hacia la puerta. El chofer esperaba afuera con el coche. Khalid, dije antes de salir, espero que encuentres paz, de verdad. Yo también lo espero, Elena, yo también. Salí de la mansión hacia el sol de la mañana. El aire frío de noviembre me golpeó la cara y por primera vez en 24 horas respiré libremente. El coche me llevó de regreso a mi apartamento, las calles de Barcelona pasando como en un sueño. Cuando llegué, me quedé parada afuera del edificio por un momento. Este era el umbral. Una vez que cruzara, tendría que enfrentar todo, las preguntas, las mentiras que tendría que contar, la reconstrucción de quién era ahora, pero también tendría que enfrentar lo bueno. Lucas recibiría su tratamiento, mi padre estaría a salvo, tendríamos un futuro. Y tal vez, con tiempo y ayuda, yo aprendería a vivir con lo que había hecho. Subí las escaleras hasta mi apartamento. Todo se veía igual, los mismos muebles viejos, las mismas paredes agrietadas, pero yo era diferente. Había cruzado un umbral del que no había regreso. Me senté en el sofá y llamé a mi padre. ¿Papá? Elena, Dios mío, ¿dónde estabas? Estaba a punto de llamar a la policía. Es una larga historia, pero estoy bien y todo va a estar bien. ¿El dinero? ¿De dónde vino? De alguien que tenía una deuda que pagar. No preguntes más, papá. Solo acepta que es un regalo. Hablamos por 1 hora, tranquilizándolo, asegurándole que estaba bien. Luego llamé al hospital y confirmé que comenzarían el tratamiento de Lucas mañana. Después me quedé sentada en silencio, procesando todo. Las últimas 24 horas se sentían irreales, como un sueño febril, pero el dinero en mi cuenta era real. El tratamiento de Lucas era real. La libertad de mi padre era real. Y el precio que había pagado por todo eso también era real. Tomé la tarjeta de la terapeuta que Khalid me había dado. La próxima semana llamaría. Comenzaría el proceso de sanar, de entender, de integrar esta experiencia en quien era ahora. Porque eso es lo que hace la gente resiliente. No niega el trauma, no pretende que no pasó, lo enfrenta
lo procesa y encuentra la manera de crecer a pesar de él. Miré por la ventana hacia el cielo que se iluminaba con el nuevo día. En algún lugar de esta ciudad, Khalid probablemente estaba lidiando con sus propios demonios. En el hospital, Lucas dormía, ajeno a que mañana comenzaría el tratamiento que le salvaría la vida. Y aquí estaba yo, quebrada pero viva, derrotada pero victoriosa. Las siguientes semanas serían difíciles. Tendría que navegar las preguntas, las mentiras, la reconstrucción. Tendría que aprender a mirarme en el espejo y reconocer a la mujer que veía ahí. Pero por ahora, en este momento, simplemente respiré. Había sobrevivido y eso, por ahora, era suficiente. 3 meses después, la sala de espera del Hospital Clínic se había convertido en mi segundo hogar. Conocía cada grieta en las paredes, cada mancha en el piso, cada cara de las enfermeras que pasaban. Pero hoy era diferente. Hoy recibíamos los resultados finales del tratamiento CAR-T de Lucas. Me senté en una de esas sillas de plástico incómodas, con las manos entrelazadas tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. Mi padre estaba a mi lado, igual de tenso. Habíamos esperado tanto por este momento que ahora que estaba aquí, el miedo era casi insoportable. La puerta se abrió y la doctora Castellanos salió. Su rostro era inexpresivo, profesional. Mi corazón se detuvo. Luego sonrió. Remisión completa. No hay rastro del cáncer. El mundo se detuvo. Las palabras flotaron en el aire, tomando forma, volviéndose reales. Remisión completa. Mi bebé estaba curado. Me derrumbé en los brazos de mi padre, sollozando incontrolablemente. Todas las lágrimas que había guardado durante 3 meses salieron de golpe. Lágrimas de alivio, de gratitud, de dolor, por lo que había costado llegar aquí. ¿Puedo verlo?, pregunté cuando finalmente pude hablar. Claro, está esperándote. Entré a la habitación de Lucas y lo que vi me hizo llorar de nuevo. Estaba sentado en la cama, jugando con una tablet, y cuando me vio, su cara se iluminó con esa sonrisa que pensé que nunca volvería a ver. Tenía color en las mejillas, brillo en los ojos, vida. Mami, la doctora dice que puedo ir a casa la próxima semana. Corrí hacia él y lo abracé, sintiendo su cuerpecito sólido y cálido contra el mío. Ya no era ese niño frágil que parecía romperse con solo tocarlo. Era mi Lucas otra vez. Sí, mi amor, vas a venir a casa. ¿Y voy a poder volver a jugar fútbol? Sí, vas a poder hacer todo lo que quieras. Lucas me abrazó fuerte. Te amo, mami. Gracias por no rendirte conmigo. Esas palabras me atravesaron. Si él supiera, si supiera lo que había hecho, lo que había sacrificado, pero nunca lo sabría. Esa era mi carga que llevar sola. Yo también te amo, mi vida, más de lo que puedes imaginar. Pasé el resto del día con él, jugando, riendo, memorizando cada sonido de su risa, porque durante meses pensé que nunca volvería a escucharla. Mi padre se unió a nosotros, y por primera vez en mucho tiempo nos sentimos como una familia normal. Cuando Lucas se durmió esa noche, mi padre y yo salimos a caminar por los jardines del hospital. Él había envejecido en estos meses, pero también se veía más ligero, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. «Helena», dijo mientras caminábamos, «nunca me contaste de dónde vino el dinero». Me tensé. Había estado esperando esta conversación, temiendo este momento. «Ya te lo dije, papá, fue un regalo. De un desconocido multimillonario que simplemente decidió pagar nuestras deudas y el tratamiento de Lucas por bondad. ¿De verdad esperas que me crea eso?». Nos detuvimos junto a una fuente. El agua murmuraba suavemente, llenando el silencio entre nosotros. «¿De verdad quieres saberlo?», pregunté finalmente. Mi padre me miró durante un largo momento. «No, creo que no. Porque sea lo que sea que hayas hecho, sé que lo hiciste por amor, y sé que probablemente te costó más de lo que yo puedo imaginar». Las lágrimas amenazaron de nuevo. «Me costó todo, papá». Él me abrazó, y yo me permití ser su hija de nuevo, la que podía refugiarse en sus brazos y sentirse segura. «Lo siento, mija. Siento que mis errores te hayan puesto en una posición donde tuviste que hacer lo que sea que hayas hecho. No fue tu culpa, fue la vida. A veces la vida nos pone en situaciones imposibles y tenemos que elegir entre 2 horrores. ¿Te arrepientes?». Pensé en esas 24 horas en la mansión de Khalid, en la humillación, el agotamiento, la pérdida de control, en cómo todavía me despertaba algunas noches sudando, recordando, en cómo había empezado terapia y probablemente la necesitaría por años. Pero luego pensé en Lucas, en su sonrisa de hoy, en cómo volvería a casa, a correr, a vivir. No,
No me arrepiento. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Lucas fue dado de alta del hospital, volvió a casa y lentamente empezó a recuperar su vida, jugar con amigos, ir al parque, ser un niño normal de 6 años. Cada día que lo veía reír era un recordatorio de por qué había valido la pena. Mi padre reabrió su ferretería, libre de la amenaza de los agiotistas. Lo veía más feliz, más liviano. Incluso empezó a salir con una señora del barrio, algo que me alegró profundamente. Se merecía un poco de felicidad después de todo. En cuanto a mí, seguí con mi vida como pude. Volví a mi trabajo en el hotel, asistía a terapia 2 veces por semana con la doctora que Khalid me había recomendado. Lentamente, muy lentamente, empecé a reconstruir mi sentido de quién era. La terapeuta me ayudó a entender que lo que viví fue una forma de trauma psicológico y que sanar no significaba olvidar, sino integrar la experiencia en mi narrativa personal. Algunos días eran buenos, otros me miraba en el espejo y todavía veía a esa mujer arrodillada, obedeciendo, quebrada. Pero cada día era un poco más fácil. Una tarde de abril, 4 meses después de aquellas 24 horas, recibí un paquete. No había remitente, solo mi nombre y dirección. Adentro había una carta y una foto. La foto mostraba un hospital infantil nuevo y reluciente en algún país del Medio Oriente. Un letrero decía: Centro de Oncología Pediátrica Laila Al-Rashid. Laila, la hermana de Khalid. Abrí la carta con manos temblorosas. Helena, espero que esta carta te encuentre bien. Y más importante, espero que Lucas esté prosperando. He pensado mucho en ti estos meses, en lo que te hice, en quién era yo cuando lo hice. Construí este hospital en memoria de mi hermana. Ofrece tratamiento gratuito a niños con cáncer, sin importar su situación económica. Ya hemos tratado a 47 niños, 47 familias que no tuvieron que elegir entre su dignidad y la vida de sus hijos. No puedo deshacer lo que te hice, pero puedo intentar asegurarme de que ninguna otra madre tenga que pasar por lo que tú pasaste. Eso es lo más cercano a la redención que puedo esperar. También quiero que sepas que he estado en terapia, trabajando en mi culpa, mi necesidad de control, todos los demonios que pensé que podía exorcizar torturando a otros. Es un proceso largo, pero estoy comprometido con él. No espero tu perdón, no lo merezco, pero espero que sepas que tu sacrificio no fue en vano. Salvaste a Lucas y, de una manera extraña, también me salvaste a mí. Me obligaste a ver el monstruo en el que me había convertido. Te deseo paz, Helena. Tú y tu familia se la merecen. K. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en un cajón junto con la tarjeta negra que nunca había tirado. Eran recordatorios de aquellas 24 horas, no para torturarme, sino para recordarme mi propia fuerza. ¿Perdonaba a Khalid? No lo sabía todavía. Tal vez algún día, tal vez nunca. El perdón no era algo que se podía forzar, pero podía reconocer que él estaba tratando de cambiar, que estaba usando su poder para bien ahora en lugar de para crueldad, y eso era algo. Esa noche, cuando acosté a Lucas, él me hizo la pregunta que había estado esperando durante meses. Mami, ¿cómo conseguiste el dinero para curarme? Me senté en el borde de su cama, acariciando su cabello que había empezado a crecer de nuevo. Hice lo que cualquier madre haría, mi amor, lo necesario. ¿Pero fue difícil? Sí, fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Lucas tomó mi mano con sus manitas pequeñas. Cuando sea grande, voy a cuidarte a ti como tú me cuidaste a mí. Te lo prometo. Esas palabras simples e inocentes me rompieron y me sanaron al mismo tiempo. Ya lo estás haciendo, bebé. Solo con estar aquí, conmigo, vivo, ya lo estás haciendo. Lo besé en la frente, apagué la luz y me quedé viendo cómo respiraba suavemente en la oscuridad. Mi hijo, mi razón, mi todo. Salí de su habitación y me paré frente al espejo del pasillo. Miré a la mujer que me devolvía la mirada. Ya no veía solo a la víctima, ya no veía solo a la que se quebró. Veía a una sobreviviente, a una madre que había ido al infierno y regresado por amor, a una mujer que había pagado el precio más alto y seguía de pie. Las cicatrices estaban ahí, invisibles pero reales. Tal vez nunca desaparecerían completamente, pero eran prueba de que había sobrevivido, de que había luchado, de que el amor había sido más fuerte que el miedo. Me preparé un té y salí al pequeño balcón de mi apartamento. Barcelona se extendía abajo, la ciudad que había sido testigo silenciosa de mi peor momento y de mi mayor victoria. Las luces parpadeaban como estrellas caídas, cada una probablemente iluminando su propia historia de dolor y supervivencia. ¿Había valido la pena? Esa pregunta me perseguiría siempre. No había una respuesta fácil. Había perdido algo de mí misma en aquellas 24 horas,
algo que tal vez nunca recuperaría: mi inocencia, mi sentido de invulnerabilidad, mi creencia de que algunas líneas nunca tendría que cruzar. Pero había ganado algo también. Había ganado la vida de mi hijo, la libertad de mi padre, la prueba de que podía sobrevivir lo insoportable. Y había aprendido algo sobre el amor, que no siempre es hermoso o noble. A veces el amor es feo, desesperado, y te obliga a hacer cosas que nunca imaginaste. A veces el amor significa venderte para comprar la vida de otro. Mi celular sonó. Un mensaje de la terapeuta. Recuerda, la resiliencia no es no quebrarse, es la capacidad de volver a ensamblarse después. Sonreí a pesar de las lágrimas que corrían por mis mejillas. Sí, estaba quebrada, pero me estaba reensamblando, pieza por pieza, día a día. El viento frío de abril me acarició la cara. Tomé un sorbo de té y miré hacia el horizonte, donde el sol comenzaría a salir en unas horas. Un nuevo día, otra oportunidad de sanar, otra oportunidad de ser madre, de vivir, de encontrar pequeños momentos de alegría entre las cicatrices. Había sobrevivido las 24 horas más oscuras de mi vida y ahora viviría el resto de mis días asegurándome de que esa oscuridad no me definiera. Lucas estaba vivo, mi padre estaba a salvo y yo, contra todo pronóstico, seguía aquí, rota pero de pie, cicatrizada pero viva. Y eso, al final, era todo lo que importaba. Elena había pagado el precio más alto imaginable: su autonomía, su dignidad, 24 horas de su vida que nunca recuperaría, pero a cambio obtuvo lo único que realmente importaba: la vida de su hijo y la seguridad de su familia. Los meses se convirtieron en años. Lucas creció fuerte y saludable, libre del cáncer que casi lo mata. Nunca supo el verdadero precio que su madre pagó, y Elena se aseguró de que nunca lo supiera. Ese era su peso que cargar sola. Con el dinero restante de Khalid, Elena pudo darle a Lucas una educación mejor, mudarse a un apartamento más grande, incluso ahorrar para su futuro. Pero lo más importante, pudo darse el tiempo y el espacio para sanar. La terapia la ayudó a procesar el trauma, a entender que su valor no estaba definido por aquellas 24 horas, sino por toda su vida. Aprendió a perdonarse a sí misma por haber tenido que elegir, por ser humana, por sobrevivir. Y en cuanto a Khalid, verdaderamente cambió. El hospital que construyó salvó cientos de vidas. Nunca volvió a contactar a Elena directamente, respetando su espacio, pero ella seguía el trabajo de su fundación a distancia. En su propia forma retorcida, ambos habían salvado al otro. Ella mostrándole lo que el verdadero amor significaba, él dándole los medios para salvar a su familia. No era una historia con un final perfectamente feliz. Las cicatrices permanecían, pero era una historia de supervivencia, de amor maternal que no conocía límites, de resiliencia humana en su forma más cruda. Y al final, Elena aprendió que el precio de la libertad de su hijo para vivir, de su padre para estar seguro, de ella misma para seguir adelante, había sido alto, pero lo volvería a pagar sin dudarlo, porque así es el amor. ¿Tú qué hubieras hecho en el lugar de Elena? ¿Hasta dónde llegarías por salvar a quien más amas? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero saber si habrías tomado la misma decisión o si habrías encontrado otro camino. No olvides suscribirte y activar la campanita para más historias que te harán reflexionar sobre el amor, el sacrificio y los límites de la condición humana. Nos vemos en la próxima historia.